Bueno, buenas tardes. En realidad voy a hacer una pequeña reflexión personal, siendo no especialista en los temas centrales de mi amigo Ernesto Cohen, pero aún así me permitiré incursionar en alguna reflexión que creo él compartía. Quiero también agradecer la presencia de la hija de Ernesto, Gabriela Cohen, con su marido Jorge, que está aquí presente. Gracias. Pienso que ustedes de alguna u otra manera lo han conocido personal o académicamente a Ernesto. Bueno, agradezco la oportunidad que se me brinda de decir algunas palabras en recuerdo de mi amigo y condiscípulo Ernesto Cohen, con quien inicié la larga aventura de una vida intelectual desde la ciudad de Rosario, en Argentina, que nos condujo inicialmente a Santiago de Chile. Desde allí Ernesto proyectó y culminó una larga e ilustre carrera. Quiero encuadrar esta pequeña reflexión en el particular contexto intelectual, político y social que se vivía en Chile cuando llegamos a este país, nosotros, como jóvenes becarios, condiscípulos. La generación a la que pertenecía Ernesto Cohen, la misma a la que yo pertenezco, se benefició de la gran oportunidad de cambio que emergió al fin de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y con la filosofía social que reivindicó los valores de la dignidad humana, de los derechos del hombre, de la defensa de la democracia, de la búsqueda de la paz, de la cooperación y del desarrollo. Las ideas de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, donde trabajé durante muchos años, eran afines a esta visión del mundo que proclamaba Naciones Unidas. Y tenían en ese momento histórico, estas ideas, una enorme gravitación. Llegamos a Chile con Ernesto como becarios a mediados de la década de los años 60, o sea, ya se acerca casi el medio siglo, cuando este hospitalario país era el punto focal de grandes experiencias históricas y experimentos sociales que se propagaban por toda América Latina. Basta recordar que el decenio de los 60 se inicia con la Revolución Cubana. En respuesta a este tipo de desafíos, los años 60 fueron también la década de los experimentos reformistas fomentados desde el propio Estados Unidos a través de la Alianza para el Progreso promovida por el presidente Kennedy. El tema de las reformas agrarias y tributarias se legitimó en la esfera académica y política. Chile era la sede de organismos de investigación que planteaban diferentes dimensiones de los problemas sociales latinoamericanos. Desde fines de los años 50 operaba un curso de posgrado en economía en el seno de la Universidad de Chile, conocido como la Escuela Latinoamericana de Economía o Escolatina, al que yo asistí en esos tiempos. También la Facultad de Ciencias Sociales, Flaxo, igualmente auspiciada por la Universidad de Chile y promovida por la UNESCO, operaba desde los años 50, desde fines de los años 50 y comienzos de los años 60, con financiamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y a ese curso de posgrado se incorporó Ernesto Cohen. En esa misma década acontecían en Chile otros hechos de importancia latinoamericana. Se fundaba el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, muy asociado a la temática de las políticas públicas que convoca esta reunión, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, que en ese momento era presidido por el chileno Felipe Herrera. El gobierno de Eduardo Frei Montalva emprendía la así denominada Revolución en Libertad, fuertemente influida, entre otras influencias, por las ideas renovadoras de una Iglesia católica que tras el Concilio Vaticano II, las encíclicas de Juan XXIII y Pablo VI contribuían al debate y a la efervescencia intelectual. Paralelamente se formulaban en Chile propuestas intelectuales más radicalmente transformadoras, como la teoría de la dependencia, propuesta en diferentes versiones de gravitantes pensadores como Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, desde CEPAL e ILPES, o Teotonio dos Santos y André Gunder Frank, desde el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Universidad de Chile.
Nosotros fuimos testigos presenciales, directos, de toda esta enorme efervescencia intelectual que generaba un tremendo estímulo académico para dedicarse a este tipo de reflexiones. Como es sabido, este estimulante proceso de cambio social y reflexión teórica y política representó su último acto con el gobierno socialista de Salvador Allende, tras el cual, igual que en el resto de América Latina, se instaló el autoritarismo militar que permaneció durante toda la década de los años 70 y parte de los años 80. Ernesto Cohen, en nuestros diálogos bilaterales amistosos o con otros amigos cercanos, evidenciaba una actitud profundamente crítica respecto al funcionamiento de la lógica del mercado cuando éste está aislado de las instituciones de la democracia. Y esa actitud crítica se proyectaba a las versiones tempranas del neoliberalismo que se fue instalando durante el decenio de los años 70. Sin embargo, su inclinación personal nunca fue dirigida hacia una crítica meramente teórica o hacia un activismo político personal. Su ánimo constructivo y su espíritu pragmático se negaban a ese tipo de reflexiones puramente abstractas o hacia formas radicales de acción política. En particular, tenía profundamente clara la injusticia de la desigualdad social que imperaba y que aún impera en América Latina, pero en vez de dedicar su atención a la búsqueda de transformaciones revolucionarias o de reformas estructurales profundas en la arena política, prefirió el trabajo más silencioso de generar una ingeniería social orientada a buscar la manera más racional de ayudar a los carenciados de América Latina. En ocasiones, Ernesto me habló de escribir algún día algún ensayo sobre la filosofía social subyacente a su metodología de evaluación de proyectos sociales, basada en la noción costo-impacto, formulada y gestada en fructífera colaboración con su amigo y compañero de actividades intelectuales, Rolando Franco. En nuestros diálogos ocasionales, Ernesto me enfatizó muchas veces la distinción entre dos nociones. De un lado, la noción de necesidades objetivamente determinables de los más pobres y carenciados a través de los métodos que él estudiaba, y de otro lado, la de preferencias individuales subjetivas fundadas en la, comillas, soberanía de los consumidores solventes y sustentada en los criterios de costo-beneficio en el marco estricto y compartimentalizado de la lógica de los mercados. El problema objeto de estudio de sus trabajos era el de la proposición de mecanismos de superación de las privaciones humanas, de las necesidades humanas insatisfechas. Sus reflexiones sobre proyectos y políticas sociales siempre buscaron la máxima efectividad posible en la asignación de los recursos disponibles para paliar o satisfacer necesidades sociales fundamentales o básicas, tales como educación, nutrición, salud, vivienda, etc. Tenía muy claro que la metodología de costo-beneficio, propia de la evaluación de proyectos privados y de la así denominada evaluación social de proyectos, no podía abordar adecuadamente esos problemas. Estas limitaciones del análisis costo-beneficio se ponían especialmente de relieve respecto, por ejemplo, de un tema que conversamos en algunas ocasiones y que él sí conocía y yo era un mero oyente de sus reflexiones. Y era la consideración puramente economicista de la vida humana, medida como el valor presente de los ingresos que una persona puede conseguir a lo largo de su trayectoria económica. Desde el punto de vista del cálculo costo-beneficio, los proyectos preferibles siempre serán aquellos que prolongan la vida humana de los que están en la escala superior de la distribución del ingreso. Como es casi tautológico, dentro de ese tipo de razonamiento, el valor de la vida de un rico siempre será mayor que el valor de la vida de un pobre. Con el criterio costo-beneficio, la evaluación social de proyectos nunca daría preferencia a los pobres. Espero no estar traicionando de manera flagrante algunas reflexiones que le escuché en una convivencia amistosa. Por oposición al análisis costo-impacto que ellos desarrollaron, Cohen y Franco, inicialmente denominado costo-efectividad, puede ser útil para toda acción de política pública, con independencia de los rasgos del sistema económico en que dicho estudio se aplique. El punto de partida del análisis costo-impacto